Hola, pero muy buenos días. Los saludo con la paz de nuestro Señor Jesucristo en este jueves 29 de julio del 2021. Estamos una vez más transmitiendo de esta plataforma virtual del Facebook un nuevo mensaje de la palabra de Dios, un nuevo tiempo de enseñanza, de impartición de la palabra. Quienes hoy les bendice José Luis Vidal de la Casa Apostólica Emmanuel Quilmes. Sí, como cada semana estamos compartiendo una palabra de Dios, un mensaje para poder compartir, ¿sí? Vaga redundancia, lo que Dios está hablando, ¿sí? A la iglesia, lo que Dios está hablando particularmente, lo que Dios está haciendo en este tiempo con su amada, ¿sí? Estamos en un tiempo donde tenemos que estar preparándonos, ¿sí? Para el regreso del Señor, porque Él está a las puertas, ¿sí? Él ya está en el umbral, por así decirle, de venir a buscarnos. Entonces tenemos que estar preparados, tenemos que estar atentos, tenemos que estar vigilando, tenemos que estar velando, tenemos que estar apercibidos, tenemos que hacer todo el trabajo, ¿no? Que nos manda hacer, ¿no? El Señor en este tiempo para prepararnos para su encuentro. El Espíritu Santo de Dios es el que está trabajando en la iglesia, en nuestras vidas. El Espíritu Santo es el que nos está preparando para el encuentro del amado, ¿sí? Y utiliza al cuerpo de Cristo, utiliza los ministerios, utiliza un padre de fe, un apóstol, un pastor, en el cual estamos bajo esa mano poderosa de Dios, ¿sí? En el cual está ordenando y trabajando para que estemos preparados para el encuentro del amado. Entonces, en este tiempo la iglesia tiene que despertarse, la iglesia tiene que entender si todo lo que estamos viviendo, si no son tiempos buenos, ¿no? En el mundo cada vez avanza más las tinieblas, cada vez quiere hacer surgir, ¿no? Todo el trabajo que está haciendo, ¿no? El enemigo para implementar su reinado, ¿sí? Por así decirle, su tiempo en el cual va a estar aquí reinando, ¿no? Por 7 años. Entonces tenemos que entender todo lo que está haciendo, ¿no? El enemigo, pero también entender que está la iglesia. La iglesia es el que impide, ¿no? Que aquel inicuo, el anticristo, se manifieste, ¿sí? Y esté allí ya siendo visible, ¿no? Entonces nosotros como cuerpo de Cristo, como iglesia, tenemos que entender que aprovechemos este tiempo, ¿no? Aprovechemos este tiempo para prepararnos, aprovechemos este tiempo para levantarnos en el poder del Espíritu Santo, levantarnos en oración, en ayuno, en clamor, en cuidar nuestra propia vida, en hacer el trabajo, ¿sí? De predicar la palabra, que es lo que estamos haciendo, ¿sí? Porque entendemos que ya estamos en el final de los tiempos. Es el reloj de Dios, como decía el otro día, ya está llegando a su número, ¿no? Por así decirlo, en el cual ya está determinado Dios, ¿sí? Desea también a decretar juicios sobre el mundo impío, ¿sí? Pero no lo puede hacer porque está en la iglesia todavía. Lo que estamos viendo son principios de dolores, lo que estamos viendo son el principio de lo que va a ser la tribulación y la gran tribulación, ¿sí? Muchos creen, ¿no? O muchos enseñan de que la iglesia va a pasar la tribulación, ¿no? Y que allí recién, estando en los 3 años de tribulación, recién ahí la iglesia o el Señor va a venir. No, amado. Lo que hoy estamos viendo, lo dijo el Señor Jesucristo, ¿no? Son principios de dolores. Imagínese cuando la iglesia no esté. Imagínese cuando la iglesia sea arrebatada. Imagínese cuando la iglesia no esté más. Cuando hablo de iglesia me refiero al cuerpo de Cristo. Me refiero a aquellas personas o almas que se van a ir en el arrebatamiento, ¿sí? Esa es la iglesia que se va, la iglesia primicia, la iglesia que, como dije recién, está preparada, la iglesia que está adornada, ataviada, que está preparada para las bodas, la iglesia que realmente se mantuvo fiel, ¿no? Yo decía ayer eso en un programa de radio, ¿no? Que el Señor viene a buscar una esposa, una novia fiel, ¿no? Y esa es la que se va, esa es la que se va a llevar al Señor, aquella que se mantuvo en fidelidad, ¿sí? Entonces tenemos que despertarnos, amados, tenemos que
levantar nuestra mirada al Señor más que nunca, ¿sí? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, ¿sí? Entonces dejemos de estar mirando lo que no hay que ver, miremos al Señor, miremos a Jesucristo, ¿sí? Él es el que va a venir por usted y por mí, ¿sí? Si bien este mensaje puede ser también aquellos que todavía no son parte del cuerpo de Cristo o aquellos que todavía no han decidido, ¿sí? Por abrazar la fe del Señor Jesucristo, ¿sí? Pero también esto es una palabra para la iglesia. Esto es una palabra para la iglesia porque, amado, el juicio de Dios comienza por la casa. El juicio de Dios ya comenzó por la casa. O sea, amado, ya comenzó, amado, la separación del trigo y la cizaña. Entonces tenemos que ser entendidos en este tiempo. ¿Qué es usted o qué soy yo? Si somos trigo o si somos cizaña. Amado, tenemos que empezar a entender la palabra de Dios. Tenemos que empezar a entender que los segadores son los ángeles, y los ángeles son los pastores de la iglesia, ¿no? Que el Señor puso, los padres de fe. Ellos son los que están haciendo, ¿no? El trabajo de cegar, ¿no? Entonces, amado, tenemos que despertar, tenemos que estar atentos, ¿sí? Y lo que estamos hablando los días jueves, ¿sí? Por medio de estas transmisiones, ya esta es la parte 11, ¿no? El proceso del creyente hacia la madurez, ¿no? Estoy con este tema ya, esta es la parte 11, ¿no? ¿Por qué? Porque entendemos o entiendo que estamos en un proceso, ¿no? Estamos en un proceso en el cual tenemos que madurar, en el cual tenemos que ser inteligentes en medio de toda la barbarie que estamos viviendo. Tenemos que ser entendidos, ¿sí? En la palabra, ser inteligentes, ¿sí? Y ser inteligente no es, bueno, yo sé matemáticas, yo sé contabilidad. No, ser inteligente es entender los tiempos que estamos viviendo y accionarnos correctamente en lo que tenemos que hacer. O sea, en lo espiritual, también en lo natural también, porque tenemos que hacer las cosas bien, amado. Tenemos que empezar a entender que porque somos cristianos no tenemos que andar haciendo o esperando, ¿no? Que siempre ocurra un milagro, ¿no? de nuestra vida, sino que nosotros también tenemos que entender y aplicar los principios de Dios que está en la palabra, ¿sí? Porque ella es la que nos va a dar esa inteligencia. La palabra es la que nos va a dar esa luz, esa dirección, ¿sí? Esa palabra que necesitamos para poder reaccionar, ¿no? En este tiempo con inteligencia, ¿sí? Y quiero hablarle en esta mañana, ¿sí? Sobre el conflicto que ocurre, ¿no? En el cuerpo de Cristo, que ocurre en la iglesia, que ocurre en nuestra propia vida, ¿sí? Un conflicto interno, ¿no? El conflicto mayor que tiene el Hijo de Dios, o el creyente, o el cristiano, ¿sí? Es consigo mismo, ¿no? Por mucho tiempo se ha enseñado, ¿no? Y soy parte también de esa enseñanza, ¿no? De que he escuchado que muchos hablan tanto del diablo, ¿no? Que influye, que hace esto y lo otro. Amado, el diablo no tiene ninguna autoridad sobre nosotros. El diablo no tiene ninguna autoridad, más allá que si usted le deja, ¿no? Más allá de que usted le permite, porque, amado, la iglesia del Señor Jesucristo está para pisar, ¿no? Serpientes y escorpiones. O sea, estamos sobre el enemigo, no el enemigo sobre nosotros. Entonces, ¿cuál es el conflicto que tenemos? ¿Cuál es el mayor problema que tenemos a la hora de obedecer a Dios? Es con nosotros mismos, es nosotros mismos, que todavía no hemos terminado, por así decirle, de morir, ¿no? De morir a nuestro propio yo, de morir a nuestro orgullo, de morir a ciertas cosas que tenemos que dejar, ¿sí? Y ponernos a entender, como dije recién, inteligencia en someternos a la palabra. Ese es el mensaje que quiero hablar en esta mañana, ¿sí? Y vamos a leer en Daniel, capítulo 10, verso 1, ¿sí? Daniel, capítulo 10, verso 1. Yo en otro momento también hablé de esto, pero quiero trasladar este mensaje a entender que en el proceso del creyente hacia la madurez ya estamos hablando de, por ejemplo, de la etapa donde ya es discípulo, donde ya una persona alcanza un nivel de hijo en la casa, ¿no? A esa
gente o a esa etapa en la cual están muchos y otros todavía falta llegar, pero están llegando, ¿sí? Entonces tenemos que entender que esta palabra tanto es para el que comienza el caminar en el Señor como para el que está hace tiempo sirviendo en la casa, porque el conflicto es para todos. El conflicto que se presenta es para todos y aún también para nosotros, ¿no? Los que somos padres de fe. ¿Por qué? Porque también hay conflictos, amados. ¿Usted piensa que un padre de fe, un apóstol, un pastor, no se le presenta conflictos? Más todavía, más todavía tenemos conflictos. ¿Por qué? Porque, amado, tenemos que aprender a morir. Amado, tenemos que aprender a morir, y si no morimos, amado, no podemos, ahora vamos a desarrollar, ¿no? Si no morimos no vamos a poder dar fruto. Si no morimos no vamos a poder establecer, ¿no?, en este tiempo la diferencia entre quien le sirve a Dios y quien no le sirve a Dios. Amado, para servirle a Dios hay que someterse, hay que morir a nuestra propia vida, ¿sí?, para que la vida de Cristo esté en nosotros. Miren lo que dice Daniel, capítulo 10, verso 1. ¿Sí? En el tercer año del rey Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar, y la palabra era verdadera y el conflicto grande. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. ¿Sí? O sea, fue revelada palabra a Daniel. ¿Cuánta palabra hemos recibido en todo este tiempo la iglesia revelada, ¿no? ¿Cuánta palabra hemos recibido de enseñanza de nuestros padres de fe? ¿Cuánta palabra hemos recibido de los ministros que enseñan la palabra en la congregación, ¿no? Y la palabra era verdadera, la palabra es verdadera, la palabra es la correcta, pero, amado, el conflicto grande. El conflicto grande. Pero acá hay una diferencia. Daniel comprendió la palabra. No, comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Una cosa es recibir la palabra, ¿no?, en una iglesia, en la congregación, cuando estoy escuchando a mi padre de fe o aquel que está enseñando la palabra, ¿sí?, recibo, es verdadera la palabra, pero se presenta dentro de mí o dentro de las personas un conflicto grande. ¿Por qué ese conflicto, amado? Porque hay una lucha interna, hay una lucha constante, ¿no?, de nuestro espíritu contra nuestra alma, porque el alma es la que se resiste. El alma, la mente, ¿sí? El alma, la mente, el corazón que habla la Biblia es el alma, ¿sí? Es los pensamientos, los sentimientos, la voluntad, ¿no? Ahí está el conflicto, allí está el problema, porque el espíritu está dispuesto a la palabra, el espíritu está dispuesto a obedecerla, el espíritu está dispuesto, sí, vamos a hacerlo, pero el alma comienza a argumentarse, comienza a presentar, no, pero si mirás si haces esto, si haces lo otro, mirás si sentís así, si sentís asá, ¿no? O no, o no hagas esto o hacer lo otro, o empieza un conflicto interno. Pero acá dice que Daniel comprendió la palabra. Muchos comprenden la palabra, muchos reciben la palabra, la comprenden, pero no tienen inteligencia para poder desarrollarla o para ponerla en funcionamiento. Acá dice Daniel que comprendió la palabra y tuvo inteligencia. O sea, amado, la inteligencia, como le dije al principio, es la que nos va a activar la verdaderamente, en verdad, a obedecer la palabra. Y la inteligencia, le voy a repetir, no es, bueno, yo sé sumar, restar, dividir, multiplicar. No, la inteligencia es saber aplicar la palabra, saber aplicar lo que comprendí en la palabra. Pero para eso, amado, tenemos que empezar a someter esa área, el alma, ¿sí?, a la palabra de Dios. El alma no puede prevalecer a menos que nosotros se lo permitamos, a menos que nosotros empecemos a cuestionar el mensaje que estamos recibiendo. Amado, hay una resistencia, un conflicto interno entre el espíritu y el alma que hace que el cuerpo caiga como consecuencia de ese conflicto interno. ¿Por qué muchos cristianos, ¿no?, caen en pecado? Justamente porque pierden la batalla en esta área, porque pierden la batalla, ¿sí?, contra su propia alma,
Amado, por eso el cuerpo hace lo que dice su mente. Eso lo dije yo también el jueves pasado, ¿sí? O sea, el cuerpo hace lo que la mente le dice. El cuerpo hace lo que la mente le dispone a hacer. Entonces el problema está allí. El problema está en la mente, el problema está en el alma. El conflicto está allí. Y tenemos que empezar a entender que si queremos ganar almas, si queremos dar frutos, si queremos hacer las cosas en este tiempo con inteligencia, tenemos que aprender a enfrentar, ¿no? A enfrentar esa oposición interna que hay, ¿sí? Y que el espíritu prevalezca sobre el alma, porque el espíritu es el que está en contacto con el Espíritu Santo de Dios, ¿sí? Entonces el Espíritu Santo de Dios es el que quiere impulsar a nuestra vida completa al ser propósito de Dios. Entonces se presenta el conflicto, ¿no? Y el apóstol Pablo también decía, ¿no?, que el espíritu está dispuesto, ¿sí?, a obedecer porque está en sintonía con Dios, pero el alma, la mente, cuestiona la palabra o conduce a seguir pecando al cuerpo. Él decía eso, con la ley, con la ley en el espíritu quiero obedecer la ley de Dios, pero hay una ley interna que me impide hacerlo, ¿no? Y el mal está en mí, y empieza a decir eso el apóstol Pablo allí, ¿no?, que el conflicto era interno, amado. El conflicto era interno, claro, porque el alma está acostumbrada a hacer lo que se le viene en gana. El alma siempre estuvo gobernando en nuestra vida, ¿sí? El alma, la mente, ¿sí?, siempre estuvo gobernando. Entonces cuando venimos a la iglesia o cuando venimos al Señor, ¿sí?, allí se nos revela la palabra, se nos muestra el Cristo revelado allí en la palabra, lo recibimos con gozo, con alegría. Sí, qué palabra, qué tremendo lo que me dijo el apóstol, el pastor, o el evangelista, o el profeta, o el maestro, sí, pero bueno, empezamos a cuestionar, aunque no lo hacemos ahí, tal vez, pero en el momento empezamos a cuestionar, pero ¿será lo que dijo él correcto? ¿Será que tengo que hacer esto, lo otro? Eso es lo que está el conflicto. Cuando empezamos a cuestionar, ¿no?, cuestiones internas, aunque no lo hacemos visible, aunque nadie lo vea, ¿sí?, pero dentro nuestro, ¿sí?, en nuestra mente empezamos a cuestionar, a argumentar, y encima los que somos o los que están hace años en el Evangelio lo argumentan con versículos bíblicos. Amado, el diablo sabe la palabra más que usted y que yo, ¿sí? ¿Por qué? Porque, amado, Jesús fue tentado con la palabra. Jesús fue queriendo doblegar la voluntad del Señor a través de la misma palabra que Él mismo, amado, estaba allí escrito. Entonces, amado, si Jesús tuvo esa clase de conflicto, ¿sí?, o sea, supo enfrentar ese conflicto con la misma palabra, ¿no?, porque Jesús decía, pero escrito está, escrito está, escrito está. Entonces tiene que haber un entendimiento en eso, ¿no? Esa es la inteligencia que tenemos que empezar a desarrollar en nuestra vida. Entender la palabra, pero también ejecutarla con corrección, o sea, en el momento correcto, momento justo, ¿no? Como hizo el Señor con el diablo, con Satanás allí en el desierto. Sí, tenés razón, pero escrito está. Escrito está. O sea, el diablo siempre va a venir con una palabra que dice la Biblia, pero la dibuja o la trastorna o la trata de, como le dicen, disfrazar, ¿no?, o meter cosas que no dice, ¿no? Pero, amado, tenemos que empezar a discernir, tenemos que empezar a pedir al Espíritu Santo. Señor, dame inteligencia, dame esa capacidad de comprender la palabra y ser inteligente, la inteligencia en la visión, para ponerla en obra, para poder enfrentar ese conflicto y que nuestro espíritu sea el que prevalezca, el que gobierna, porque el espíritu es el que está unido al Espíritu Santo. Y siempre el Espíritu Santo va a hacer que hagamos la voluntad de Dios, ¿sí? Y eso lo traerá al espíritu, pero el conflicto es grande. El conflicto que presenta el alma, la mente que no quiere someterse, es la que juega una mala pasada en muchos hijos de Dios, en muchos cristianos en la iglesia, ¿sí? Porque esta palabra es para los hijos de Dios, es para los cristianos.
¿no? Porque la gente del mundo no le podemos decir esto. ¿Por qué? Porque no lo van a entender. Si primero no tienen a Cristo en su corazón, si primero no tienen el Espíritu Santo en su vida, si no va a poder entender esto, solamente aquellos entendidos, comprendidos en la palabra, como Daniel, que fue entendido en los tiempos y en las palabras que estaba viviendo, ¿no? Entonces tenemos que empezar a tener ese entendimiento como iglesia, ¿sí? Tenemos que empezar a entender, a ser inteligentes en la visión, ¿sí? Ponernos en funcionamiento en ella, ¿sí? Entonces la santidad completa de todo nuestro ser tiene que ver con arreglar esta área que es el alma, ¿sí? Porque fue ella la que nos condujo toda nuestra vida, estoy diciendo, ¿no? Muchos ponderan, ¿no? Con decir, y yo soy testigo de eso, ¿no? Y hoy también lo escucho mucho eso, ¿no? Que hacer sanidad del alma a la gente. Amado, el alma no necesita poner una curita, ¿no? El alma necesita morir. El alma necesita someterse por completo a la voluntad del Espíritu, ¿sí? No quiere, pero hay que obligarla, hay que someterla, tenemos que ser entendidos en eso. El alma no necesita sanidad, necesita morir, ¿sí? Necesita morir, ¿sí? Jesús también le dijo a sus discípulos que estén atentos y vigilando, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil, ¿sí? Habla de esta área del alma, ¿sí? El alma no va a querer sujetarse a la voluntad del espíritu, porque siempre presenta batalla, siempre presenta conflicto, vive cuestionando, ¿sí? Entonces, ¿qué necesita el alma? Someterse, o sea, morir. Tiene que morir, tiene que dejar de reinar en nuestro interior para que el espíritu reine en nuestra vida, ¿sí? El espíritu tiene que tomar poder, tiene que tomar autoridad en nuestra vida, porque está amalgamado al Espíritu Santo, ¿sí? Es el que nos va a dar la victoria en cada situación de nuestra vida, el Espíritu Santo en nuestra vida, ¿sí? Entonces tenemos que ser entendidos en eso. ¿Cómo para que mi alma no restaurada no prevalezca y obligándola a que sí lo haga? ¿Sí? Sometiéndola, ¿sí? Así como la semilla, ¿sí? La semilla que es sembrada, ¿sí? En la tierra tiene que cubrir para que pueda ocurrir el proceso de germinación. Si no, la semilla no va a poder allí descomponerse bajo la tierra para que de ella salga lo que hay dentro de ella, ¿sí? Lo mismo ocurre en nuestra vida, en una cobertura, esa tierra en la cual tenemos que empezar a morir, son nuestros padres del alma, nuestros padres de fe, ¿sí? Ellos son la tierra en la cual tenemos que estar debajo, ¿no? Y claro, la palabra que da un padre de fe, la palabra que da un padre del alma, siempre es para matar el alma, para que el espíritu vivifique, para que el espíritu sea el que tome el control. Esa tierra que va a hacer que comience el proceso de cambio es una paternidad del alma, ¿sí? Por eso un padre de fe, un padre del alma, está allí, ¿sí? Puesto por Dios, para que de una vez por todas sea el espíritu el que nos haga hacer las cosas y no el alma, ¿sí? El alma siempre va a presentar conflicto. Tengo ganas, sirvo a Dios. No tengo ganas, no le sirvo a Dios. Tengo ganas, oro. No tengo ganas, no oro. Tengo ganas de leer la palabra, hoy no tengo ganas de leer la palabra. Eso es, ¿no? Lo que tenemos que empezar a dejar y a morir, ¿sí? A que no gobierne el alma. No gobierne el alma, sino que el alma se someta, que nuestra mente se someta a la palabra de Dios, ¿sí? Juan capítulo 12, verso 24, en la NBLA, ¿sí? Dice allí el Señor: en verdad les digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo, pero si muere, produce mucho fruto, ¿sí? Entonces, para que usted y yo podamos dar fruto para el Señor, primero tenemos que morir, ¿no? Allí debajo de la tierra, morir cubierto por nuestros padres de fe, nuestros padres de alma, para que podamos producir, para que podamos dar fruto, ¿sí? Porque si no cae a tierra y no muere allí abajo de la tierra, no puede dar fruto, o sea, va a quedar solo. La semilla, si no está cubierta por la tierra, no va a ser el proceso, no va a haber un cambio, transformación, ¿no? De lo que es la semilla a que sea una planta y después un árbol y que dé más fruto y que dé más semilla.
¿no? Entonces hay un proceso en nuestra vida. Tiene que haber un proceso, una transformación. Tenemos que empezar a morir esa área que nos quiere gobernar y empezar a que el Espíritu sea el que gobierne, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tiene que morir? Nuestro propio yo. Primero, ¿sí? Él quiere mandar para que no hagamos la voluntad de Dios. ¿Sí? El yo, el egoísmo, el ego, ¿no? El que quiere gobernar el timón de nuestra vida en vez del Espíritu, que es Dios en nuestra vida. Amén. Porque si no muere, no va a dejar que demos buenos frutos, ¿sí? Para Dios. ¿Qué es lo que espera el Señor cada uno de nosotros? Que demos fruto, y que ese fruto permanezca. ¿Sí? Eso es lo que quiere el Señor. Cuando aceptamos a Cristo, cuando estamos en la iglesia, cuando estamos sirviendo, cuando estamos preparándonos para hacer el trabajo, el oficio que Dios nos dio en la eternidad, tenemos que dar fruto para Él. El Señor viene a buscar fruto de nosotros. El Señor viene a buscar fruto, ¿sí? ¿Y qué fruto le vamos a dar si todavía no hemos aprendido a morir? ¿Qué fruto vamos a poder dar si todavía no estamos sembrados o cubiertos bajo esa tierra que nos lleva en el proceso de que nosotros salga fruto y que podamos dar fruto a otros y que podamos dar de comer a otros? Amados, tenemos que empezar a morir. Tenemos que empezar a morir al yo. Dejemos el egoísmo, dejemos de ser el centro o el centro del mundo, ¿no? O creernos que somos la última Coca-Cola del desierto, o que somos, no sé, amado. Tenemos que empezar a morir al ego, morir al yo, y que Cristo sea el que reine, que Cristo sea nuestro Señor, que se siente en el corazón a reinar, ¿no? Entonces tiene que ver con eso, con morir al yo, morir al orgullo, ¿sí? El orgullo es lo peor que hay, ¿no? Dentro de la iglesia, porque el orgullo lo que hace es hacerte autosuficiente. El orgullo lo que hace es decir, ¿por qué me tengo que someter a otro hombre? Si igual que yo, es pecador igual que yo. Amado, un padre de fe está puesto por Dios. Esa tierra que hay, que está allí, ¿no? Donde tenemos que empezar a morir, es puesto por Dios. Entonces tenemos que entender que debemos dejar el orgullo. Tenemos que humillarnos, humildemente, ¿no? Reconocer que necesitamos morir, ¿sí? ¿Para qué? Para que la presencia de Dios, la presencia del Espíritu Santo, sea el que esté en nosotros activándonos, ¿no? Para hacer la voluntad de Dios. Donde hay orgullo, hay soberbia, y Dios resiste a los soberbios. Dios resiste a aquellos que son orgullosos, pero da gracia a los humildes. ¿Sí? El Señor le da gracia a aquel que se humilla, a aquel que muere en la tierra. ¿Sí? A ese el Señor lo empieza a procesar para que de él dé fruto y ese fruto permanezca. Morir a satisfacer las obras de la carne, ¿sí? Eso también tenemos que empezar a morir, ¿sí? Para que ese conflicto una vez por todas se termine, tenemos que matar, ¿sí? Esa necesidad de pecar que está en nuestra carne, como dice el apóstol Pablo que recién decías, ¿no? Que el espíritu quiere agradar a Dios, pero la carne no quiere, ¿no? Porque está vendida al pecado. Entonces no hay que satisfacer las obras de la carne. Si estamos en Dios, si estamos en Cristo, tenemos que vivir por el Espíritu, no satisfacer la carne, ¿sí? Porque las obras de la carne, ¿sí? Nos trae corrupción, nos trae consecuencias, ¿no? El pecado empieza a ser corrosivo en nuestra vida, en todo lo que hacemos, en todo lo que tocamos, en nuestra propia familia, en nuestra propia iglesia. Amado, tenemos que empezar a cortar con satisfacer las obras de la carne y empecemos a satisfacer las obras del Espíritu. ¿Sí? Tenemos que morir entonces a los deseos de la carne, a los deseos de los ojos y a la vanagloria de la vida, ¿no? Que son los tres que están allí constantemente bombardeando a nuestra mente para que satisfazcamos, ¿sí? Los deseos de la carne. Entonces tenemos que allí presentar batalla, como hizo Daniel cuando vio que el conflicto era grande, pero la palabra también era verdadera, comenzó a orar, se apartó en ayuno y oración, y allí en el ayuno y oración por varios días mató ese conflicto. Y después vino una palabra, ¿no? Que trajo a él un bálsamo, ¿no? Por así decirle, de saber que ya venció el conflicto.
¿no? Y está en el versículo del capítulo de Daniel 10, ¿sí? Verso 12, que se le presenta allí, después de tanto tiempo de ayuno y oración, ¿no? El ángel le empieza a hablar y le dice, entonces me dijo, ¿no? El ángel a Daniel, no temas, porque desde el primer día que depusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Entonces comienza a entender y a humillarse en la presencia de Dios, ¿no? Ahí está el tema, amados, humillarnos, reconocer que tenemos que morir, reconocer que tenemos que apartarnos de todo lo que se presenta para que no obedezcamos a Dios, ¿sí? Entonces tenemos que entender, ¿no? Disponer nuestro corazón, disponer nuestra mente, ¿no? Disponer nuestro yo para que muera, ¿sí? Para que se someta a la palabra, humillarme en la presencia de Dios. Ahí está el secreto, amado. Humillarnos en la presencia de Dios para que la espada, la palabra de Dios, corte, ¿no? Rompa todo lo que no es de Dios en nuestra vida. Y que el Espíritu sea el que tome el control de nuestra vida. Entonces vamos a recibir más palabra direccionada, más palabra para poder poner en obra todo lo que tenemos que hacer, amado. ¿No? Por eso Daniel, al oír la palabra y comprender la visión, fue inteligente, oró y ayunó, no para que cambien los de afuera, sino para que su propio conflicto se termine y que venza el espíritu sobre el alma, ¿sí? Porque el mayor conflicto que había allí con Daniel no era tanto lo de afuera, lo que estaba pasando en Persia, lo que estaba pasando en aquel entonces con el rey, ¿no? Que estaba por tomar allí, o ya el tercer año, el rey Ciro, ¿no? Pero, amado, el conflicto era interno de él. El primer conflicto que tenía que solucionar era el del mismo. Si no solucionamos nuestro conflicto primero, lo que se presenta en oposición a las cosas de Dios, ¿cómo vamos a poder enfrentar los conflictos de afuera? Si primero no solucionamos nuestro propio conflicto, amado. Muchos queremos hacer justicia, ¿no? De todo lo que estamos viendo en el mundo, de todo lo que está pasando en la Argentina con los gobernantes, los políticos que están allí vendidos, ¿no? a todo este sistema corrupto, amado. Primero tenemos que resolver nuestro conflicto interno, el que se presenta en nuestra propia vida, para no someternos, no obedecer a Dios. El primer conflicto que tenemos que vencer es nosotros mismos, y para eso tenemos que morir a nuestro propio yo, a nuestro orgullo, a satisfacer las obras de la carne, para hacer la voluntad de Dios, amado. Nuestra alma debe ser reformada. Para eso primero hay que matarla, no tener complacencia con ella, ¿sí? Hay que someterla, hay que matarla, hay que hacerla morir de hambre para no satisfacer los deseos de la carne, ¿sí? Por eso el ayuno, la oración, apartarse para Dios, buscar la presencia de Dios cada día, más llenarnos de la presencia del Espíritu Santo para que el alma no prevalezca sobre el Espíritu. Amén. Se establece en ella la palabra de Dios, la que va a ordenar nuestra manera de pensar, someter todos nuestros pensamientos, sentimientos y voluntad a la palabra de Dios. Amén. David decía y ordenaba a su alma a bendecir a Dios. Le decía, no en el Salmo 103, verso 1, 2, bendice alma mía a Jehová, bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Amén. Entonces le obligaba a David, a su alma, a someterse a la voluntad de Dios, ¿sí? Y que no se olvide de ninguno de sus beneficios. Amados, tenemos que empezar a entender que el beneficio que mejor tenemos para nuestra alma es la salvación. Es la salvación. Si queremos guardar la salvación, cuidarla, es el problema que tenemos que enfrentar cada día, ¿sí? Y someter cada día a esa alma que no quiere someterse a la voluntad de Dios. Bendice, habla bien del Señor, bendice, alaba al Señor, bendice, obedece al Señor, ¿no? Eso es lo que estaba diciendo David a su alma. Y no te olvides que a través de él tenés salvación.
Entonces, amado, tenemos que empezar a matar o a someter esa área de nuestra vida que no nos deja avanzar ni crecer ni desarrollarnos en el caminar en el Señor, porque allí está el conflicto, amado, allí está el problema, ¿sí? En nuestra mente, en nuestra alma, en nuestro corazón. Amén. Entonces la mente hay que ordenarla por medio del Espíritu a obedecer. Bendecir a Dios es obedecerlo. Santificar el nombre de Dios es honrarle. ¿Y cómo se le honra a Dios? Con la obediencia. ¿Sí? Con la obediencia. Entonces tenemos que empezar a ser obedientes a la palabra de Dios. Hay que empezar a vivir en santidad, separado exclusivo para Dios. Es cortar con estos caprichos y hacer la voluntad de Dios. Amén. Eso es santidad. Apartarnos para Dios. No pecamos porque ofendemos a Dios. No queremos pecar porque queremos agradar a Dios. Eso es santidad. No peco porque soy pueblo de Dios. Amado, tenemos que empezar a cambiar esa mirada, esa inteligencia, ¿sí? De saber que cuando sometemos nuestra alma, nuestra mente, nuestros sentimientos, nuestra voluntad a la palabra de Dios, entonces podemos salir afuera y enfrentar cualquier problema, adversidad que se presenta afuera. Primero hay que resolver el conflicto que hay dentro nuestro. Amén. Entonces, santidad es cortar cosas que tal vez nos están estorbando aún. No solo pecados, puede ser una distracción, puede ser algo que tal vez nos está entreteniendo, ¿no? De las cosas verdaderas que tenemos que hacer. No todo, amado, no todo lo que hacemos es la voluntad de Dios. Para eso tenemos que ser inteligentes, tenemos que entenderla, comprender la palabra, como hizo Daniel, comprendió la palabra, fue inteligente en la visión. Eso es lo que tiene que haber en cada hijo de Dios, en cada siervo de Dios, ser inteligente en esto. Hay cosas que nos están distrayendo, hay cosas que nos están sacando y tal vez no nos estamos dando cuenta. Amado, despiértese, deje de estar entreteniéndose, ¿no? Con cosas que el enemigo usa para separarlo cada vez más de las cosas verdaderas que tiene que hacer. Por eso decía Daniel, la palabra es verdadera, pero el conflicto es grande. O sea, la palabra es verdadera, pero el conflicto que tenemos es grande. Entonces tenemos que empezar a entender que se van a presentar distracciones, porque el enemigo usa la distracción. El sistema usa la distracción de la gente y mientras por debajo hacen leyes contrarias, mientras por debajo están robando y saqueando lo que más puedan, amado. Mientras usted esté mirando un partido de fútbol, ellos están pensando en dónde poner o dónde sacar la mayor tajada económica. Mientras usted está mirando aquella serie en Netflix o en algo, o alguna película, ¿no? Por otro lado, le están saqueando, ¿no? Lo que le corresponde a usted y no se está dando cuenta. Entonces, amado, es tremendo esto. Tiene que empezar a entender en este tiempo, a ser inteligente, a someterse al Espíritu. Deje de estar distrayéndose, deje de estar apartando la mirada del Señor y empieza a mirar a Él, empieza a ver al Señor, ¿sí? Porque ver al Señor nos va a llevar, ¿no? a poder desarrollarnos como verdaderos hijos de Dios. Amén. Entonces, algo que nos está deteniendo hacia el destino profético también puede ser, ¿sí? No todo lo que podemos repetir, lo que hacemos es la voluntad de Dios. Entonces tenemos que empezar a preguntar, ¿será que Dios quiere que haga esto? ¿Será que Dios me está mandando a hacer esto? Amado, entonces empecemos a someternos, a buscar la presencia de Dios, a humillarnos delante de Él y reconocer, Señor, es lo que tú quieres que yo haga. ¿Sí? Entonces empecemos a cortar lo que a Dios no le agrada, no solamente pecado, sino aquello que nos está separando, alejando de la verdadera voluntad, buena y agradable, perfecta para ti y para mí. Hay una sola voluntad, buena, agradable y perfecta para ti y para mí. Esa es la que tenemos que abrazar, no todas las voluntades, hay una sola voluntad. Amén. Para eso hay que cambiar nuestra manera de pensar. Y cambiar nuestra manera de pensar es primero morir. Es primero someternos a la palabra. Es primero reconocer y morir a nuestro yo, a nuestro orgullo, ¿sí? Y a los deseos
de satisfacer la carne. Por eso la paternidad es tremendo, amado, porque la paternidad trae orden y productividad para Dios. Trae un orden y una productividad para la iglesia, trae un orden y productividad para cada uno de nosotros como hijos de fe y como hijos de Dios. Amén. Un padre de fe es el que nos alienta, nos da la dirección correcta. ¿Cuál es la dirección correcta? Cristo, ¿sí? El único camino, verdad y vida, ¿sí? Porque Cristo es el que nos habilita el acceso al Padre, ¿sí? Entonces, cada vez que predicamos la palabra como padre de fe, como ministro de Dios, estamos impartiendo el camino, la verdad y la vida que es Cristo. Y aquel que lo abraza, aquel que lo toma, va camino al Padre, ¿sí? Porque estamos hablando de Cristo, estamos presentando a Cristo, porque Cristo en usted, esperanza de gloria, porque Cristo en usted tiene victoria, Cristo en usted puede alcanzar toda productividad y puede hacer la voluntad buena y agradable, perfecta de Dios para su vida. Usted necesita ser reformado por el Espíritu Santo, ¿sí? Y eso lo va a hacer en la iglesia. No lo va a hacer que usted esté aislado del cuerpo, lo va a hacer en la casa de Dios, lo va a hacer allí en la familia de la común fe, a través de un padre de fe, a través de hermanos crecidos en la fe, a través de la familia de la fe que Dios le dio. Nuestra mente está viciada con las costumbres de este mundo y debe ser cambiada, debe ser restaurada por completo. Pero para ser restaurada primero tiene que morir, tiene que someterse y tiene que hacer lo que dice la palabra de Dios. El Espíritu Santo nos va a transformar, nos va a reformar, nos va a restituir, pero tenemos que hacerlo en la iglesia. Tenemos que empezar a morir en la tierra para que allí salga fruto de nuestra vida. Por eso necesita congregar, estar en una casa, bajo la cobertura de un padre de fe, un padre del alma. Amén. Entonces necesita entender esto. Amado, la iglesia tiene que empezar a entender que la realidad del conflicto termina cuando me someto, ¿sí? El conflicto termina cuando me rindo, ¿no? Me rindo en el sentido de que dejemos de estar peleando, ¿no? Contra nuestra propia espíritu, que quiere hacer la voluntad de Dios, ¿sí? Le voy a repetir, nuestro espíritu quiere agradar a Dios, pero nuestra carne es débil, decía el Señor, el apóstol Pablo también, y la iglesia está en este tiempo entre la espada y la pared, ¿no? Como estaba Daniel en aquel momento, ¿sí? Bueno, ¿qué hago? ¿No? ¿Qué hago en este tiempo? Todos van para allá, bueno, voy para allá. Todos se vacunan, bueno, vamos todos a vacunarnos. No, amado, eso no es hacer lo que Dios quiere que hagamos. Despertemos en este tiempo, amado. Despertemos, no se deje manipular por las noticias, no se deje manipular por los sistemas de este mundo que están corrompidos, que lo único que interesan son los billetes, amado. Lo único que le interesan a ellos no es su vida, no es su familia, no es su economía, es sacar lo que menos tiene aún. Lo que aún tiene, sacarlo, amado. Entonces tenemos que despertar, tenemos que entender que la única vida que podemos abrazar es la de Cristo, ¿sí? Es la de Cristo, y que Él nos va a llevar al Padre y nos va a conducir en el caminar, ¿sí? En la fe, y poder esperar con fidelidad su regreso en este tiempo, ¿no? De conflicto, de luchas, de problemas, de situaciones, ¿sí? Pero primero hay que solucionar el conflicto nuestro interno, ¿sí? Y empezar a entender que Dios también quiere disciplinar nuestra vida, quiere disciplinarnos como hijos, ¿sí? Miren lo que dice para terminar en esta mañana, Hebreos capítulo 12, verso 7 al 11, ¿sí? Hebreos capítulo 12, verso 7 al 11. Dice allí el apóstol Pablo, que escribe a los hebreos, dice: si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días no disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es
provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Amado, tenemos que empezar a entender que Dios quiere nuestra santidad, porque Él es santo y quiere que participemos de su santidad. Y para participar de su santidad tenemos que aceptar la disciplina. Tenemos que empezar a aceptar que así como es un padre, también tiene que disciplinar a los hijos. ¿Qué padre es aquel que no disciplina a los hijos? Amado, cuando un padre disciplina a los hijos es porque le ama. Cuando un padre disciplina a los hijos es porque quiere que los hijos le vaya bien en la vida, ¿sí? Y lo mismo hace Dios con nosotros, ¿sí? Al principio es bonito ir a la iglesia y que reciba un milagro de parte de Dios, es tremendo, es poderoso, pero Dios, amado, nos trata como a hijos, no como a bastardos. Y si nos trata como a hijos, lo tiene que disciplinar. Es cierto que al principio la disciplina es causa, como dice acá, de tristeza, ¿no? Nos ponemos mal porque está el conflicto interno. Porque el conflicto interno no nos quiere hacer o nos dice, vos no sos hijo, vos sos un bastardo, vos no tenés padre, entonces haz lo que vos querés, haz lo que vos quieras, ¿no? Ese es el conflicto que hay en muchos hijos de Dios, ¿sí? Pecó, ya piensa que ya no es más hijo. No, amado, si usted es un hijo de Dios, usted aceptó a Cristo, usted aceptó al Hijo, dice allí la Escritura, Dios lo hace hijo de Dios, heredero de Dios, coheredero con Jesucristo, ¿sí? Entonces usted, si ha aceptado a Cristo en el corazón, si usted tiene a Cristo en su corazón, usted es un hijo de Dios. Y como hijo de Dios, el Padre espiritual, el Padre de los Espíritus, que es Dios, tiene que disciplinarlo. Así como nosotros cuando tuvimos nuestros padres terrenales, o tenemos nuestros padres terrenales, y nos disciplinaban, y hacíamos lo que ellos nos decían, ¿no? Y eso dice allí la Escritura, ellos nos disciplinaban como a ellos les parecía, y hacíamos lo que les decía, ¿sí o no? Entonces ahora, si Dios nos quiere perfeccionar en su santidad, nos va a tener que disciplinar. Y para disciplinar, amado, hay que someterse. El disciplinarse tiene que ver con someterse, con morir, con dejar que Él sea el que ordene nuestra vida, el que nos lleve en el proceso de transformación, ¿sí? Para alcanzar la voluntad de Dios y dar fruto, y que ese fruto sea apacible, fruto de justicia, ¿sí? En el cual estamos llamados a ser. Usted y yo somos árboles de justicia, plantíos de Jehová, ¿sí? Que estamos allí plantados junto a las aguas de las corrientes, para que el fruto que demos sea de alimento a otros, pero también de medicina a otros. Porque dice que somos la medicina, ¿no? La sanidad de las naciones, nuestras hojas, pero tenemos que estar conectados a la presencia de Dios, tenemos que someternos a Dios, tenemos que disciplinarnos, amados, dejarnos que nos disciplinen. Dios constituyó padres para eso. Por eso la triple paternidad es la que funciona. Dios como Padre espiritual. Tuvimos un Padre terrenal que fue el que Dios usó para que usted y yo estemos en la tierra, pero tenemos un Padre del alma que es el que Dios estableció para justamente nos sometamos a la palabra de Dios. Para que muramos a la palabra de Dios, para que a través de esa disciplina, que es la palabra que nos va a disciplinar, nos va a llevar a morir para que viva Cristo y para que caminemos en Cristo y para que tengamos la vida de Cristo. Amén. Entonces empecemos a morir, empecemos a someternos, empecemos a entender que así como Dios nos ama, nos tiene que disciplinar. Como Padre, ¿sí? Como Padre nos disciplina, quiere lo mejor de cada uno de nosotros, y lo mejor de cada uno de nosotros es hacer su voluntad. Es lo que Él dijo que tenemos que hacer. Y hacer su palabra es su voluntad. Amén. Así que vamos a orar en esta mañana, ¿sí? En esta preciosa mañana aquí en la provincia de Buenos Aires, en Quilmes, ¿sí? En el barrio La Paz, donde estamos transmitiendo en esta hora. Vamos a orar por esta palabra y bendecir su vida
y entender que si usted está pasando un momento de conflicto, un momento de lucha interna, ¿no?, en su vida, este es el tiempo para presentar batalla, ¿sí? Sométase al Espíritu, sométase a la palabra, haga oración, ayuno, busque, ¿no?, a Dios, en la presencia de Dios, humíllese en la presencia de Dios. Pídale al Señor, Señor, mira, tengo este conflicto, quiero obedecerte, pero no puedo, no me deja, tengo esta situación, tengo estos deseos, tengo esta lucha. Amado, preséntelo a Dios, presénteselo al Señor, allí en la presencia de Dios, humíllese, reconozca, Señor, soy débil en esta área, necesito morir en esta área, necesito ponerme en sintonía contigo. Vamos a orar esta mañana. Padre, te doy gracias en esta preciosa mañana, Señor, que me permites poder hacer esta transmisión a través del Facebook. Señor, un nuevo mensaje, una nueva enseñanza de la palabra de Dios. Señor, obra con poder en nuestra propia vida, Señor, porque tenemos conflictos internos. Señor, que no nos deja obedecer tu palabra, que no nos deja hacer tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Padre, ayúdanos a entender como entendió Daniel, Señor, allí, cuando la palabra era verdadera, pero también el conflicto era grande. Señor, él fue entendido en la palabra, pero también fue inteligente en la visión. Ayúdanos, Señor, a ser en este tiempo entendidos en la palabra, pero también inteligentes en la visión. Y ser inteligente en la visión es ponerme en funcionamiento, en concordancia con el Espíritu. Señor, ayúdanos a entender que tenemos que morir a nuestro propio yo, morir a nuestro orgullo, morir a los deseos de la carne, para abrazar los deseos del Espíritu, que es obediencia, que es santidad, que es dar fruto apacible de justicia para ti, porque somos árboles de justicia, plantillos tuyos, plantados junto a las corrientes de las aguas, para que nuestro fruto dé alimento a otros y podamos ser también cobertores, Señor, de otras personas, Padre, cuando ya hemos solucionado nuestros propios conflictos. Padre, ayúdanos a entender y a humillarnos en la presencia de Dios, para que allí en la presencia de Dios muramos nuestro propio yo, muramos nuestro orgullo, muramos, Señor, los deseos de la carne, por abrazar la santidad, porque somos participantes de tu santidad, Padre. Porque somos hijos. Y porque somos hijos, Señor, tenemos que ser disciplinados. Y porque somos hijos, tú nos tratas con disciplina para que de nosotros salga ese fruto apacible de justicia, para que participemos de tu santidad. En el nombre de Jesús, Padre, como iglesia, como cuerpo de Cristo, ayúdanos a entender esta palabra. Ayúdanos a entender, Señor amado, que hacer la única voluntad buena y agradable y perfecta es una sola. Señor, es una sola, y a eso tenemos que apuntar, Señor amado, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, pero también, Señor, saber reconocer que hay un solo propósito que tenemos que abrazar, y es el que tenemos que buscar, y es el que tenemos que hacer, Padre. Ayúdanos a entender y a quitar de nuestra vida todo lo que está distrayendo, Señor amado, que ha presentado el enemigo, que ha puesto nuestra propia mente para sacarnos poco a poco de la voluntad tuya y hacer lo que le parezca al alma. Padre, obra con poder para que podamos someternos, Señor amado, completamente a la voluntad tuya. Someternos bajo la poderosa mano de Dios para que cuando fuere tiempo tú nos exaltes. Ayúdanos, Señor, a quitar de nuestra propia vida, Señor amado, todo lo que está distrayendo y apuntar a lo que tenemos que apuntar. Amado, obra con poder, Señor amado. Obra con poder en cada uno que están escuchando y viendo esta transmisión. Glorifícate en sus vidas, glorifícate en sus vidas, Padre, para que tú prevalezcas sobre ellos, para que tú estés en ellos, para que tu presencia crezca en ellos, Señor, en el nombre de Jesús, y que ese conflicto se solucione, y que ese conflicto termine. Señor, estamos en un mundo de aflicción, estamos en un mundo, Señor amado, que nos tiende, Señor amado, a hacer lo incorrecto. Pero tu iglesia tiene que hacer lo correcto. Tu cuerpo de Cristo tiene que hacer lo correcto. Tiene que permanecer fiel hasta el final. Para que cuando tú vengas, tú puedas ir contigo. Nos podamos ir contigo. Porque tú vienes a buscar una iglesia fiel. Una iglesia fiel.
una novia fiel, una esposa fiel. Eso es lo que vienes a buscar, ayudarnos a permanecer en fidelidad para contigo. Y vivir en fidelidad para contigo es vivir en el Espíritu, es obedecer tu palabra. En el nombre de Jesús, gracias te doy por esta hora. Bendigo este barrio de Quilmes, bendigo la provincia de Buenos Aires, declaro sobre Buenos Aires una nueva oportunidad de salvación, una nueva oportunidad de restauración, de reforma, de restitución. Obra con poder aquí en la provincia de Buenos Aires, en Quilmes, en Bosques, en donde estamos trabajando, Señor amado, para implantar la visión. Sabemos que la palabra es verdadera, pero el conflicto es grande. Pero amado, estamos comprendiendo la palabra y siendo inteligente en la visión. Danos esa capacidad, Señor amado, de poder plantar y plasmar tu visión a esta provincia de Buenos Aires, la visión de paternidad, la visión que corresponde, Señor amado, para preparar en los últimos tiempos a esta provincia y a toda la Argentina y a las naciones de la tierra para el encuentro del amado. Gracias te damos por esta hora, en el bendito nombre de Jesús. Te doy todo el honor, toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre bendito y precioso de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios. Saludo y bendigo a todos los que han estado escuchando, lo van a ver diferido esta transmisión. Bendigo a Martín Coronel, ¿sí? De aquí, del barrio La Paz, de Quilmes. Los bendigo en esta mañana que está allí escuchando. Bendigo su vida, bendigo su familia, su casa. ¿Sí? Declaro un nuevo tiempo de presencia de Dios en su vida y en todo lo que usted emprenda. Amén. Estamos como cada semana compartiendo, ¿no? Palabra de Dios los días martes. Estamos en la Open Radio Quilmes de 10 a 11, ¿sí? En el programa El Verbo de Vida. ¿Sí? Estamos allí haciendo ese programa de radio. Ya hace un año que estamos haciendo ese trabajo de traer una palabra verdadera, ¿sí? a esta tierra que el Señor nos está dando. Pero también tenemos una radio en Bosques, ¿sí? Los días miércoles de 12 a 13, ¿sí? Allí el programa se llama Cristo viene ya, ¿sí? Los días miércoles estamos allí compartiendo. Allí tenemos una casa de oración los días viernes, ¿sí? A las 15 horas, ¿sí? Estamos trabajando allí también, llevando el mensaje de la palabra, la revelación de Cristo, ¿sí? A aquella tierra. Entonces tenemos que estar atentos, ¿sí? Tenemos que estar atentos en este tiempo a lo que Dios quiere que hagamos, ¿sí? En esta preciosa provincia de Buenos Aires, ¿no? Que se nos está entregando para que podamos llevar a todo este pueblo de Dios que hay al encuentro del amado que está pronto a venir a buscar. Amén. Los bendigo con la paz de nuestro Señor Jesucristo. Mi nombre es José Luis Vidal, de la Casa Apostólica Emmanuel Quilmes. Estamos bajo la cobertura de nuestros padres de fe, el pastor Jairo, la pastora Gabriela Pacheco de Muñoz, de la Red Apostólica Emmanuel, del apóstol Hugo Héctor Pacheco. Los saludo y los bendigo con la paz del Señor Jesucristo. Nos vemos la próxima con la ayuda del Señor. Bendiciones generacionales y saludos para todos.